identificar, por ejemplo, de dónde voy a tomar de la línea, ¿sí?, de media tensión. Por ejemplo, digamos que desde este punto de aquí, voy a hacer acá en este poste que está acá, una construcción así. Es decir, que este tramo es de media tensión para conectar o alimentar el transformador de la industria. ¿Ya? En rojo es el nuevo tramo. ¿Qué es lo que necesito para calcular la caída de tensión en este punto? El dB por ciento, ¿sí? Perdonen que estoy mal. Es el dB por ciento en donde voy a instalar en el transformador. Aquí tenemos que tener claro dos cosas. Primero, la longitud de este tramo nuevo el calibre y su configuración. ¿A qué referimos con configuración? Si es una fase, si son trifásicos. El calibre si es 2, es un 0. La longitud del tramo, ¿cuántos metros es de acometida en media tensión desde el sistema existente? Entonces, miren, el cálculo es muy simple. ¿Qué debería yo hacer? Partir desde aquí, desde el punto de la subestación, e ir poco a poco, ¿no es cierto?, hasta, como si fuese, hasta aquí, hasta el transformador. Tengo que ir por aquí, descartando las cargas, según como voy avanzando, y llegar hasta este punto. Pero vean, la subestación posiblemente está a kilómetros del trapo donde ustedes van a instalar la fábrica. No se vuelve muy práctico tomar todos y cada uno de los postes, trafos y cargas en ese trayecto del alimentador. Porque debería ser así, por ejemplo, si este es del tramo 0 a 1, este es del tramo 1 a 2, voy a poner en este es del tramo 3, este es del tramo 4, este es del tramo 5, este es del tramo 6, este es del tramo 7, este es del tramo 8, 9, aquí ven, 10, acá es 11, y así puede seguir, no, este es del 12, tramo 13, hagan la cuenta que son los postes, 14. ¿Qué es lo que yo tuviera que hacer? Si calculo, miren, en este tramo de aquí, del 0 al 1, tengo que tener la misma lógica, 0 al 1. Longitud, ¿cuántos metros hay acá? Calibre, si es un 0 trifásico, monofásico, y luego la carga. ¿Cuál sería la carga? Sería 10 kVA más 100 más 50 más todito la suma de todos los kVA, incluida la nueva. Voy a poner un ejemplo que la nueva es de 50 kVA. Debería yo hacer, ¿no? Del tramo 0 al 1 hay toda esta cantidad de transformadores. Luego, del tramo 1 a 2, que sería este segundo tramo, tendría que tener la longitud, tendría que tener el calibre, la configuración, y del 1 al 2 sumar todos los transformadores desde el 2 en adelante, es decir, se excluirá este y se excluirá este de acá, ¿sí? Y así no, del 2 al 3, del tramo 2 al 3, este tramo de aquí, necesito saber la longitud, el calibre, si es que es una fase, trifásico. ¿Qué potencia tenemos aquí acumulada? 50 y 100, 150 kVA. Del 3 al 4, 100. Y así voy, ¿no? Del 2 al 6, ¿cuánto sumaría? 10 más 50, más 25, más 50, más 30 y más 75. Todos esos son. La lógica es exactamente igual que la baja tensión. Pero ¿cuáles son las cargas? Las potencias de los transformadores que nosotros tenemos. ¿Sí? Ahora bien, pero
lo que nosotros hacemos, deberíamos hacer esto de aquí. ¿Qué involucraría esto? Por ejemplo, un alimentador puede tener entre 100 a 300 transformadores instalados en todo su trayectoria. Y no vamos a dimensionar estos 100 o 200 transformadores o a dibujarlos para encontrar 100 o 200 tramos o líneas y encontrar el cálculo de caída de tensión final. No. La lógica es la misma de la caída de tensión que les acabo de mencionar. Pero es un problema porque nosotros tenemos muchos usuarios y muchos transformadores a lo largo del alimentador. Miren, como voy a borrar esto un poquito para que sea claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo necesito calcular? Yo necesito calcular la caída de tensión producto en este transformador nuevo, en este 50 kVA, ¿verdad? Y yo lo que sí tengo el tramo nuevo es este de aquí, el que acabo de poner acá en rojo, que hemos resaltado. De esto sí necesito saber longitud, calibre, configuración. Y yo sé el trafo que va a cabo la demanda que está aquí, 50 kVA. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo necesito encontrar la caída de tensión más cercana a mi transformador de la industria que voy a poner. Por ejemplo, yo puedo saber que en este punto de aquí, en el punto P9, donde está el transformador de 50 kVA, aquí exista una caída de tensión, por ejemplo, de 1.5%. ¿Qué quiero decir? Que hasta aquí, hasta el trafo de 50 kVA, que es en el tramo 9, yo tengo una caída de tensión 1.5%. Y eso lo puedo determinar en el GIS. Entonces, esto ya está calculado en el GIS, en la parte de media tensión. Lo que hizo fue involucrar todos y cada uno de esta metodología que acabamos de hacer. Pero yo me posiciono en esta parte, en el transformador más cercano, en el punto de seccionamiento, y encuentro cuál es la caída de tensión en ese punto. Como yo voy a poner una nueva línea, un nuevo trafo, yo la caída de tensión hago solamente en este tramo nuevo. ¿Sí? Es decir, hasta este punto tuve 1.5%. Luego, me voy a hacer este tramo de aquí a acá, hasta el 10, incluyendo el nuevo trafo. Luego, del 10 al 11, incluyendo el nuevo trafo. Y luego, el nuevo tramo de acometida y media tensión. Son 3 cálculos de caída de tensión. Pero yo comienzo con 1.5. ¿Sí? Porque es un cálculo de caída de tensión existente en la media tensión. ¿Sí? Y eso también lo tenemos en GIS. ¿Sí? O en el área o el departamento de SIGADE, podemos hacer la consulta, ¿cuál es la caída de tensión en el trafo más cercano al proyecto donde voy a montar mi nuevo transformador? Para hacerle el cálculo de caída de tensión desde ahí. Es decir, me estoy evitando hacer todo el cálculo de la subestación hacia el punto P9, de ejemplo, que estoy poniendo acá en esta gráfica, porque ya GIS lo tiene hecho. Yo voy a partir desde ahí y sí voy a hacer el cálculo del nuevo tramo. ¿Sí? Porque eso no está y tengo que elaborar. Yo utilizo el mismo formato que teníamos, ¿no? Estamos. Sí, ingeniero. Disculpe, ¿y el GIS, ingeniero, que usted se refiere, eso, cómo es? ¿Dónde hay esa información? Eso está en la página web de la Centro Sur. Por ejemplo, vamos a ingresar, ¿sí? www.
Centrosur.gov.es. Ya. Ustedes van a ingresar a la página web de Centrosur, ¿sí? En la página web, ustedes tienen los servicios en línea, geoinformación, y aquí nos aparece básicamente este menú que es del GIS, ¿sí? Vamos a los servicios externos, que es acá, Geoportal, ERGS, o al técnico directamente, como gusten. Entramos a GIS, ¿no? Sí. Entonces, voy a poner un caso, un ejemplo. Me voy a ubicar donde sea este rato para ver un transformador. Supongamos que en este caso la planta va a estar aquí, en esta área, la industria, ¿sí? Ya en este espacio grande, ¿sí? De por medio, ¿cuáles son mis transformadores más cercanos? Si ven, la línea de media tensión está aquí, viene por acá y termina aquí en este trafo. Este es el trafo más cercano a la planta que vamos a poner acá. Pero podríamos irnos por este lado también, de este lado, miren. Me parece que la media tensión tenemos por acá también, ¿no? Acá tengo los otros transformadores que tendría que venir por aquí, la media tensión y ponerlo acá. Pero supongamos que me voy a tomar la línea de media tensión desde aquí, porque aquí es el último tramo, miren, el último poste y la línea de media tensión que llega acá, que es esta que está acá en rojo, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver la línea de media tensión. Esta es la línea de media tensión, ¿sí? La que está señalada aquí ahorita. Voy a hacer un poquito más acá para que se pueda observar. Bueno, no se me mueve. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el tramo de la línea de media tensión. Nos indica que es un tramo de media tensión tipo trifásico. Si ven, ABC es a 22 kilovoltios. El calibre del conductor es 4. Configuración del neutro también 4. Configuración trifásico. Es en el sector de Pacha, etcétera. ¿Sí? Pero, si ustedes pueden observar, en el GIS hay un seccionamiento y un transformador. ¿Sí? Entonces aquí, en una de las tablas, no sé si seleccione cuál está seleccionado, el tramo de baja tensión aérea, no está la parte del seccionamiento. Bueno, hay que señalar poste seccionador. A ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿sí ven? Caída de tensión acumulada a este punto, ¿sí?
al inicio. ¿Qué quiere decir? Miren, desde la subestación hasta este transformador que tengo yo aquí, tengo una caída de tensión acumulada de 1.27%. Es más, nos dicen que aquí tengo el voltaje nominal es 22 kilovoltios, ¿sí? Entonces aquí, si tengo una caída de 1.27, ¿cuánto voy a tener? Menos de 22 kilovoltios. Tendría que hacer ese cálculo, ¿sí? Yo tengo hasta ese punto 1.27% de caída acumulada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar mi línea, por ejemplo, voy a inventarme acá lo que sea, digamos que voy a hacer yo la línea, por ejemplo, así. Perdón, caramba, espérenme un segundo. Ampliarlo un poquito. Bueno, aquí no hay cómo dibujar muy bien, pero caracho. Voy a poner un ejemplo. Digamos que el transformador, por obvias circunstancias, está acá en este punto. Voy a poner un transformador yo aquí, ya, aquí, ya, sí. Y aquí está la fábrica o la industria que voy a poner yo, voy a ponerla así. Aquí está toda la industria, la fábrica, chévere, ¿no es cierto? De aquí hasta acá, termino aquí, listo. Y aquí está el transformador. Entonces yo desde aquí tengo que trazar mi línea, ¿sí? De medio voltaje. Bueno, creo que es morado, creo que es bueno, sí. De aquí hasta acá, sí. Así de rápido. Sí, y obviamente tendré que poner los postes, todo lo demás. Ahorita estoy obviando todo eso, ¿no? O simplemente tendré que hacer un cruce acá y llevar acá, que sería, tal como está aquí este cruce, ¿no? Si ustedes pueden observar que hay un cruce, tendré que cambiar este poste, todos estos y cruzarme con la media tensión hasta acá y llevar el puente hasta acá. Pero simplemente le hago así subterráneo, por decir un ejemplo. Yo como sé que hasta aquí en este punto tengo 1. ¿Cuánto era? 1.25 me parece. Yo necesito calcular la caída de tensión solamente de aquí hasta acá. ¿Cuál es la potencia? La del trabajo que ustedes están calculando para esta industria. O puede estar al frente, que les decía un ejemplo. ¿Sí? Solo hacemos este tramo nuevo. ¿De acuerdo? Sí. Así tenemos que hacer el cálculo de caída de tensión y media tensión. ¿Sí? Entonces calculo solo un tramo y le acumulo más lo que yo tengo allá en GIS, que era 1.25, creo que era en este ejemplo, no recuerdo bien, o 75, no me acuerdo cuánto era. Sí, estamos en el formato que tenemos. ¿Sí? Aquí necesito, miren, la longitud de todo este tramo, el calibre, si es que es monofásico o trifásico, y la potencia acumulada, que es la demanda que yo tengo calculada aquí, en ese tramo. Entonces, como ya tengo la caída de tensión acumulada, más este tramo, obtengo el valor que necesito. ¿Sí?
Sí, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe. Muchas gracias por la explicación. Tal vez una pregunta inoportuna que me hace una duda. Digo, y lo que es, digamos, en las industrias, bueno, a veces tienen algunos medidores, o sea, están ellos con transformadores propios, pero tienen algunos medidores. ¿Por qué lo hacen eso o es que es para otro servicio? Pero es dentro de la misma empresa, tienen 3, 4 medidores, por ejemplo. No deberían tener uno solo. Realmente solo se dimensiona para una empresa. ¿Por qué puede haber dos o tres? Primero, antes hubo varias empresas y ahora solo hay una, porque no justificaría que exista dos medidores para una misma empresa. Haga la cuenta que en su casa usted tenga dos medidores o tres para su casa. Estoy exagerando. Usted necesita uno solo para su casa y listo, ¿no es cierto? Igual es acá en la parte industrial y Claro. comercial. Usted necesita un solo sistema de medición para la industria. Por alguna circunstancia, a lo mejor se justificó anteriormente que exista varias industrias ahí, porque a veces puede haber son sociedades o, por ejemplo, eh, funcionan en la misma área dos o tres pequeñas empresas, entonces cada uno tiene que registrar su propio consumo, ¿no? O puede ser que eso ya se haya terminado y quedó así, no sé, pero normalmente es un medidor para cada uso exclusivo. Ah, ya, ingeniero. Debería ser así. O sea, la medición siempre es... Es puntual, única. Ahora, puede que de un trafo particular exista dos naves o dos empresas, eso es otra cosa, ¿sí? Ah, sí, ingeniero. Pero normalmente, ¿qué es lo que usted hace en una fábrica, en una industria? Usted pone un trafo particular solo para esas, ¿sí? Sí, ingeniero. Un solo sistema de medición debería estar aquí, ¿no? Ahora, aquí es importante saber cuál es el sistema de medición que vamos a poner en industria. Va a depender de la potencia del transformador, ¿sí? Si es de 30 kVA, ¿qué medidor va? Porque hay los medidores directos, es decir, con la conexión directa a la bornera. En función de que va incrementando la potencia, se requiere a veces transformadores de corriente, porque son muy elevadas corrientes. Los medidores, hay medidores de 100 amperios y de 200 amperios, los de directos. Luego, si paso o excedo esa corriente, ya no puedo poner la medición directa. Tengo que poner los transformadores de corriente en el lado de baja del transformador para reducir y poder conectar el medidor. Y luego, si sigue aumentando la potencia, la medición va a ir en el lado de medio voltaje, donde tengo que poner TCs y TPs en el lado de alto voltaje para medir todo el consumo de los N transformadores. Va a depender mucho de la industria que nosotros tengamos, de su capacidad y su magnitud. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa que una industria que tenga 3, 4, 5 transformadores, porque es una industria bastante grande? Yo no voy a poner un medidor por cada uno de los transformadores. No, tengo que poner la medición en el lado de alto voltaje o medio voltaje. Ahí se ponen los equipos de medición, transformadores de corriente y transformadores de potencial en el lado de medio voltaje para medir la corriente que va por esa línea de alto voltaje y poder registrar la medición de los 3, 4, 5 transformadores que tenga esa fábrica. Así se hace, por ejemplo, en industrias grandes, ¿no? Un solo sistema de medición para todo. Eso es factible hacerlo. Hay que ir instalando, dependiendo de las potencias, ¿sí? Cada uno de estas condiciones. Si son directo, directo a la bornera, semidirecto o semi-indirecto, solo con TCs en el lado de baja tensión, en el secundario del transformador, o totalmente indirecto con TCs y TPs en el lado de medio voltaje. Dependerá mucho
la capacidad del transformador que ustedes obtengan en la industria. ¿Sí? O sea, aquí hay un punto que necesitan averiguar. Digamos que ustedes tienen un transformador de 50 kVA. ¿Qué sistema de medición tengo que poner? ¿Directo? ¿Semidirecto? ¿Solo con TCs, no es cierto? O con TCs y TPs, que se le llama ya indirecto. En el otro caso, si en el caso del transformador le salió 150 kVA, ¿qué voy a poner? ¿Directo? Recuerden que para directo 100 y 200 amperios máximo. El indirecto con TCs o con TCs y TPs en el lado de medio voltaje, el indirecto. ¿Sí? Hay tres elementos de medición o tres formas de medición. Medición directa, semi-indirecta e indirecta. ¿Sí? Directa en bornera. La semi-indirecta es solo TCs en el lado de baja tensión. Y la indirecta con TCs y TPs en el lado de medio voltaje. Averigüen los rangos en centro-sur. ¿Qué tipo de medición tiene que ir en función del transformador que ustedes tienen? ¿Sí? ¿Alguna otra cuestión? ¿Otra pregunta, por favor? ¿No? Ingeniero, disculpe, una última Ah, pregunta. no hay problema. Ya, el tipo de transformador, de pronto me calculo que me salga, por ejemplo, 50 kVA. Esto lo puedo, ahora la mayoría he visto que ponen los transformadores, o sea, dentro del local o de la empresa, de industria, en la mayoría de casos. Inclusive la otra vez había una cooperativa dentro, ¿no? Pero ya en aéreo casi ya no le ponen, Pad o todavía Mountain hay va. esa, Sí, aéreo ya o lo pueden no. hacer. Es Pad Mountain por los pesos. Porque dicen que inclusive el Pad Mountain es más seguro, más protegido, está protegido, digamos, y se lo puede ubicar ya sin mucha protección, ¿no? Bueno, digamos, no es muy peligroso. En cambio, aquí, los otros transformadores al aire, digamos, necesitan hacer cabina, los fusibles están ahí cerca, y bueno, poco riesgoso, ¿no? Sí, ahora va con Pad Mountain. O sea, aéreo ya no se le ocupa, ingeniero, ya no. Casi ya no. mm, En muchos casos está destinado la parte aérea para las empresas, pero en un área que usted tiene una fábrica, tiene lugar para poner un Pad Mountain, mejor le ponen ahí. ya, ingeniero, muchas gracias. Claro. Por lo general ahorita ya solo son Pad Mountain, ¿no? Ingeniero, disculpe, y en las fábricas, por lo general siempre veo que hay un tablero de distribución principal. De ahí lleva a cada centro de carga, ¿no? Es necesario, digamos, tener este tablero de distribución principal para Y cada centro de carga de cada área, por ejemplo. ahí hay que poner las protecciones. Ojo, ¿sí? Recuerden que las protecciones son para cada uno de las acometidas que va a los centros de distribución, de las áreas que hablábamos y de obviamente de los locales de las líneas de producción que hay.
Sí, ingeniero.